Al titular de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, Agustín Tea Funes. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Hola Agustín, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo es la situación en el sector? Porque hay expectativas con respecto a esta modificación de la ley de alquileres. Sí, por supuesto que sí, hay expectativas. Lo que más se está debatiendo son, en punto número uno, los plazos de los alquileres que puedan llegar a ser modificados de 3 a 2 años, que le pueda brindar mayor quizás previsibilidad a la parte locadora. Y por otro lado, las actualizaciones de los contratos de locación que pueden llegar a cambiar de un año acorde al índice de costo de locaciones urbanas a quizás hacerlo en un periodo de tiempo menor, que sea actualizable quizás a 6 meses. Bueno, todo depende obviamente de los índices inflacionarios que nosotros tenemos y obviamente son los que delimitan todas estas consideraciones que harán en el Congreso, ¿no? Agustín, esa actualización que hoy se realiza de manera anual por la fórmula de inflación, IPC, más RIPTE de salarios formales, que sea de manera semestral, ¿sería con la misma fórmula o ustedes plantean que sea de una negociación entre locatario y locador? Nosotros lo que vemos es que en el último periodo de tiempo hemos evidenciado justamente que, por supuesto, no es lo mismo lo que ocurre en Córdoba capital que en Buenos Aires. Ajá. Entonces, viendo la realidad de Córdoba, podemos decir que, por supuesto, que quizás el mercado que se tiende a equilibrar de manera natural y que no venía con tantos altibajos como sí existía en Capital Federal antes de la implementación de esta ley, es que quizás un índice que se pacte entre las partes podría llegar a ser lo más lógico, ¿no? Y que sea de manera semestral. Básicamente a esto lo digo porque, por ejemplo, en un interanual acorde al RIPTE IPC, como vos bien decís, al índice de costo de locaciones urbanas, estamos más o menos en torno a un 56% en el interanual, con una inflación estimada de este año, en algunos casos proyectada en un 80%, ¿no? Entonces, vemos que por ahí se pierde por un lado, se pierde por el otro, y a todo esto el mismo inquilino no va variando su salario acorde a una situación de mercado que realmente es compleja y la que delimita, como dije recién, la cartera del mercado, ¿no? ¿Qué vamos a discutir dentro de lo que es esta ley de alquileres? Lo que sí vemos es que una foto, que podemos ver luego de la implementación de la ley de alquileres, es que hay cada vez menos inmuebles y cada vez una demanda mayor frente a una necesidad que es el techo, ¿no? Que con eso no se debe jugar. Eso te iba a Y por preguntar, supuesto, Agustín, ¿cómo es la situación en este momento del mercado inmobiliario, del actual mercado inmobiliario? Porque se dice que es poca la oferta, por lo tanto la demanda continúa siendo bastante, entonces los precios empiezan a especular. ¿Esa es la situación en este momento? sí, lamentablemente sí. No sé si es especulación, yo calculo que es también es la realidad del mercado, ¿no? El punto de encuentro entre el oferente y el demandante hace que el valor de equilibrio sea más elevado, ¿no? Sí vemos que hay una demanda voraz frente a una oferta que no se corresponde con la misma. Y en esto podemos decir que no se viene evidenciando desde el último mes, sino que hace ya unos 4 o 5 meses, incluso desde el comienzo de año, que vemos que los estudiantes se han acercado, por ejemplo, un caso puntual, en Nueva Córdoba, un alquiler que estaba, por ejemplo, en 40.000 pesos, de un dormitorio frente con balcón bien ubicado. Hoy en día estamos hablando de ese mismo departamento de 0 a 4 años de antigüedad, en 70.000 pesos, ¿no? Y es avalado esto por el demandante, es decir, que no es que se pone en el mercado y queda esperando alguna persona que quiera alquilar ese producto, sino que dura 24, 48 horas y ya está alquilado el producto. Eso realmente demuestra que la realidad del mercado es así y que evidentemente la ley de alquileres ha generado destrozos en ese sentido, porque ni la parte demandada ha salido beneficiada ni la parte oferente, ¿no? Lo mismo ocurre con las casas y más aún en los barrios cerrados, en las periferias también.
la demanda sigue siendo importante y bueno, encima, en el medio de todo esto, hace ya más de un mes que se viene debatiendo esta situación de la modificación de la ley, por lo cual muchos propietarios dicen, bueno, ¿cómo serán las condiciones comerciales de mercado? Entonces esperaremos a ver qué es lo que ocurre. Se estima al 1 de julio tendremos definiciones concretas con respecto a cómo se modificarán estas cuestiones que se vienen hablando del Congreso de la ley de alquileres, ¿no? Agustín, en ese marco mencionabas el punto de los plazos, ¿no? Los plazos que antes eran de 2 años en los alquileres, pasó a ser 3 con la nueva ley y ahora se está planteando, y habría consenso, hay que ver, de que vuelva a reducirse a 2 años. ¿Ese plazo para ustedes también es beneficioso o es lo que debería corresponder, no? Mira, por un lado vemos que por ahí genera una permanencia del inquilino, realmente es interesante, es decir, que no tenga que modificar constantemente su lugar de vivienda, ¿no? Y que por ahí perdurar por un periodo de tiempo de 3 años puede ser importante. Pero en una Argentina como la que vivimos, en la que no sabemos ni a cuánto va a estar el dólar, ni cuánto va a ser la inflación del mes siguiente, ni cuánto va a ser la inflación interanual, vemos que efectivamente, y no voy a hablar de una cuestión de rentabilidad de los inmuebles, sino que de una realidad misma de mercado, ¿no? No una especulación por parte del propietario, sino esta realidad de que también el mismo propietario necesita tener en un periodo de tiempo menor la disponibilidad del inmueble porque no sabe quizás si va a tener que echar mano de ese inmueble e irse a vivir. Muchos de los propietarios son solamente jubilados que lo que pretenden es tener una jubilación más digna y tienen ese inmueble para tener un ingreso mayor, ¿no? En ese sentido decimos que por ahí no saben si alquilan ese inmueble para poder alquilar el inmueble en el que alquilan, en el que viven, digo. Entonces en ese sentido es más complicado y a veces se pretende tener ese inmueble disponible en una menor cantidad de tiempo y eso puede llegar a ser interesante para el propietario y puede inyectar más sus inmuebles dentro del mercado de alquileres, que esa es la retracción que estamos viviendo en el último tiempo por la carencia de seguridad jurídica, bueno, y justamente por los motivos que decía recién, tener una previsibilidad del inmueble y tener a disponibilidad el inmueble para echar mano en el supuesto caso que necesite incluso usufructuarlo, vivir en él, y no solamente inyectarlo en el mercado de alquileres para renta, ¿no? Bien, bueno, allí está planteada la situación, Andrés. Agustín, te mandamos un abrazo grande. Ha sido muy claro como siempre. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.